provincia que tiene 1.000.000 de empleados públicos, 600.000 son empleados contratados directos de la provincia de Buenos Aires, que si fuera una empresa privada, que si fuera, imagínense la cadena de alimentos más grande del mundo, el banco que tenga más grande que ustedes conozcan, como la provincia de Buenos Aires, sería número octava. En eso, rankeando todas las empresas del mundo que ustedes imaginan, para hablar de la dimensión que tiene la provincia, ¿no? Que tiene un déficit de infraestructura de cerca de 2 billones de pesos. Obviamente, cloacas, alimento, agua potable, vivienda, pero estamos hablando de alrededor de 2. Con 60% de los presos nacionales, ese es el tamaño que tiene el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, y tiene casi 94.000 agentes de policía, la segunda fuerza más grande de toda América, no América Latina, la segunda fuerza más grande de toda América. 5 millones de alumnos, ¿sí? 300.000 docentes, 344.000 docentes tiene la provincia de Buenos Aires, 18.000 escuelas, 12.000 edificios. Y lo que a nivel salud, estamos hablando de casi 85, esto era pre-pandemia, ¿eh? Estamos hablando todo a fines del 2019. ¿Sí? Imagínense ahora, esto no sé cuál es este número, cómo será en el contexto de la pandemia, pero son 85 millones de consultas médicas, más de 2.000 centros de atención de salud, 80 hospitales, y es básicamente el 40% del Producto Bruto de la República Argentina. Esto es la provincia de Buenos Aires. Y en este contexto, por el año 2016, María Eugenia Vidal, que era la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, me convoca a su oficina y me dice, tengo una necesidad, necesito armar una herramienta, necesito armar un sistema que me permita tener un termómetro de la gestión de toda la provincia en tiempo real. Yo necesito hacer que las cosas pasen y necesito que tengas un rol de facilitador que ayude a que la planificación de cada uno de los ministerios se cumpla en tiempo y forma. Y esas palabras, esto es decir, facilitador, para aquellos que trabajamos en diseño y de políticas públicas, es una definición en sí misma. Ella estaba buscando un termómetro, algo que le dijera específicamente cómo avanzaba la gestión día a día, pero que mi rol sea para facilitar esa gestión. No es el de ser un controller, no es el de ser un auditor, el de contarle las costillas a cada uno de los ministros, ni tampoco era el de diseñar la política pública. Ella lo que quería era conformar un área que básicamente ayuda a que las cosas pasen, con lo que significa eso en la provincia de Buenos Aires. Con esa visión, con ese objetivo, se armó este equipo, que es lo que llamamos un centro de gobierno o la subsecretaría de coordinación de la gestión en la jefatura de gabinete de ministros en la provincia de Buenos Aires. El equipo, básicamente, no tiene mucho secreto el qué, cómo se pensó ese equipo. Si ustedes googlean planificación y control de gestión, les va a aparecer esto de manera muy simple. El qué detrás de esta subsecretaría, un segundo, acá, tiene 4 grandes pilares, ¿no? Que es básicamente lo que sustenta el método. ¿Cuáles son esos 4 grandes pilares? Una dirección de planificación estratégica, ¿sí? Que piensa el plan de gobierno, no el plan anual solamente, sino también el plan a mediano plazo y el plan de la administración completa. Un área de seguimiento, ¿sí? O de coordinación de la gestión, es una vez que las cosas se planifican, se siguen. Un área de evaluación presupuestaria y un área de evaluación del impacto de esas políticas públicas. Si entramos un poco más en detalle, la planificación estratégica, el área de planificación estratégica del gobierno, lo que hace es pensar, por un lado, cuáles son los planes que tiene, cuál es la visión del gobierno, ¿no? Para los próximos 4 años, que es el plan estratégico del gobierno. Pero a su vez eso hay que llevarlo con metas concretas, metas anuales, que es el plan operativo que tiene el gobierno. Esto también se encarga, esta área solamente se encarga no solamente de esto, sino también, en un contexto como el de la provincia de Buenos Aires, con recursos escasos, de priorizar. Porque obviamente hay muchísimas cosas para hacer. Y la mayoría de esas cosas son importantes. Lo que hay que hacer es priorizar. Entonces, bueno, esta área se encarga de desarrollar las herramientas necesarias para poder priorizar los proyectos. Articula proyectos especiales, más allá de que haya una planificación anual. Esta área se encarga de que cosas que van surgiendo por fuera de esta planificación y por fuera del plan se puedan llevar a cabo. Y las políticas de reformas estructurales, que probablemente son las que lleven más de un año y son las que requieren pensamiento por fuera de la coyuntura. El área de seguimiento de la gestión es, una vez que los proyectos se priorizan, se planifican y se priorizan, que lo hace el área que les acabo de contar, esta área se encarga efectivamente de ir monitoreando que esos proyectos se implementen, y no solamente monitorear, sino que ayudan, facilitan en la implementación. Esto es embarrarse dentro de la administración para hacer que las cosas pasen, ¿sí? No es ser un control, sino es estar como aliados, como socios de aquellos que están implementando las políticas públicas.
Hay un área de evaluación y gobierno abierto, que es los que básicamente chequean cuál es el impacto que tiene la política. Esto es bastante nuevo en el sector público, es entender, tenemos todas estas políticas que fueron planificadas, que estamos siguiendo, que están cumpliendo o no están cumpliendo el objetivo que tenían. Tiene un desafío en sí mismo, porque esto lleva tiempo, es costoso, entonces hay que elegir, hay que priorizar también qué proyectos se quieren evaluar. Y finalmente hay un área de evaluación y mejora del gasto. Esto es cómo se está ejecutando ese presupuesto. ¿Se ejecuta bien? Y obviamente trabajan de la mano del área de evaluación de impacto, porque necesitamos saber si cada peso que se invierte genera el impacto que se tenía pensado o no. Y si eso no, y la respuesta es que no, entender por qué y ver cómo se puede ajustar. Y esto es lo que decía Romini, lo que decía Maxi, que es este sistema que se autoalimenta y hace que las políticas se vayan mejorando. Pero esto es el qué, ¿no? Es cuando hablamos del método de planificación y control de gestión, esto es el qué, es lo básico, es lo que se puede googlear, es lo que encontramos. El desafío es aplicarlo en un contexto como el de la provincia de Buenos Aires. Yo primero les hablé del desafío de las dimensiones, ¿no? Desafío del tamaño de la población, de la extensión geográfica, de la cantidad de municipios, tiene 135 municipios. Les hablé del desafío que tiene a nivel de seguridad, a nivel de educación, a nivel del sistema penitenciario. Pero ahora les quiero contar dos restricciones extra que tiene la provincia de Buenos Aires. Estas restricciones extra, un segundo, ahí va. Estas restricciones extras, la primera es la presupuestaria, ¿sí? La presupuestaria y financiera. Si yo les digo a la provincia de Buenos Aires cómo se distribuye su presupuesto, básicamente 50 pesos de cada 100 van a personal de la provincia de Buenos Aires. 20, seguridad social, jubilaciones, que paga la provincia, el sistema de pensiones que tiene la provincia. 20 es coparticipación municipal y 10 pesos es lo que queda para gestión. Con estos 10 pesos que ustedes ven acá, se financia toda la inversión en inversión pública que tiene la provincia de Buenos Aires, la inversión en escuelas, la inversión en medicamentos, todo lo que es inversión en el mantenimiento del sistema penitenciario. Todo lo que ustedes ven que el gobierno de la provincia hace, lo hace con este porcentaje del presupuesto, ¿sí? Que es el 10%. Con eso se paga todo lo que es el gasto de inversión y el gasto que se llama el gasto operativo no salarial, ¿no? Con esto, este es el desafío. Cuando hablamos de todas las necesidades de la provincia y cuando hablamos de priorizar, lo que estamos diciendo de priorizar es estos 10 pesos, es este 10%. Y acá es la clave, la importancia de esta área de planificación estratégica con una visión integral del gobierno, que ayuda a los ministerios a planificar, pero también a priorizar. Pero no tenemos solamente una restricción de tipo presupuestario en el caso de la provincia de Buenos Aires, sino que tenemos una restricción de que se llama burocrática administrativa. Algunos de los rasgos de esta restricción burocrática administrativa es, primero, por ejemplo, cuando llegamos, no había ningún tipo de padrón de los beneficiarios. Era imposible saber quiénes eran los beneficiarios de los distintos programas, de distintas políticas sociales que tenía la provincia, y, por ejemplo, tampoco sabíamos el registro de los alumnos de las escuelas públicas. Recién a fines del 2016 supimos cuáles eran los alumnos que tenía la provincia de Buenos Aires, en qué colegio estaban, cómo era el grado de la tasa de repitencia. Recién a fin de año tuvimos que hacer un censo para poder tener esa información que no existía. A nivel seguridad, la falta de chalecos, algo tan básico. 7 cada 10 policías no tenían chaleco en condiciones. Al sistema, lo que es sistema de liquidadores de sueldo. La provincia tenía más de 30 sistemas de liquidadores de sueldo, todos desconectados entre sí. No había un sistema central de liquidación de sueldo, lo cual implicaba un nivel de descoordinación y descontrol absoluto. Imagínense, estamos hablando de 600.000 empleados. 1.100 esos son 1.100 funcionarios de la administración. Esto estamos hablando de lo que son rasgos jerárquicos, que esta gente básicamente es, cuando cambia de gobierno, la gran mayoría se va, renuncia, decide irse a otro lado. Esta gente es el equipo que nosotros estuvimos trabajando para hacer una reestructuración de lo que es el organigrama de la provincia y se achicó un 30% por la cantidad de competencias que había superpuestas. Pero esto es un desafío en sí mismo, identificar estos perfiles, saber realmente cómo se pudo reorganizar el Estado, cómo hacer que el Estado siga funcionando a medida que se va realizando la reforma. Es un avión que se opera mientras estás en vuelo. No tenés el tiempo necesario para poder aterrizar y ver qué cosa conviene, qué cosa no. Tenés que ir haciéndolo a medida que esto se va desarrollando. Y también lo que es el sistema en papel, ¿no? En la provincia había más de 170.000 expedientes en papel que se llevaban en carretillas o en los changuitos de supermercado. Entonces era muy difícil hacer que la administración funcione.
Entonces teníamos el primer desafío, que es el desafío que les hablé de las dimensiones de la provincia, sumado a un segundo desafío, que es el desafío que tiene que ver con las restricciones presupuestarias, y un tercero, que es el desafío que tiene que estar relacionado con las restricciones administrativas burocráticas. Con esos tres grandes desafíos, y teniendo en claro cuál era el método, el qué, esas 4 áreas que yo les comenté, de planificación estratégica, de seguimiento de la gestión, de evaluación del gasto y de evaluación de impacto, había que implementarlo. Que eso para mí es como lo más importante de todo esto, que es lo que lo vuelve real, que es el cómo. ¿Cómo implementamos este método en este contexto? Y eso es lo que yo les voy a contar ahora. Nosotros, básicamente, perdonen, que se me adelantó ahora, acá. Nosotros básicamente decimos que el cómo, la filosofía de este método, se sustenta en 4 grandes pilares. Por un lado es brindarle la información a aquellos que tienen que tomar la decisión para que puedan definir el norte de la administración, el norte de la gestión. Esto es el legado. ¿Por qué quiere ser la administración recordada? ¿Hacia dónde estamos yendo? Entonces, punto principal es esto. Es brindar la información en tiempo y forma para que puedan definir el norte, el legado, ¿sí? Que se puedan priorizar los proyectos necesarios, que sepan qué es lo que está sucediendo en la administración. El segundo pilar tiene que ver con estresar el sistema. Estresar el sistema es quién tiene la pelota, quién es el responsable de hacer que la cosa se mueva. Es la importancia del minuto a minuto, es la importancia de que las cosas sucedan y que haya alguien que sepa que tiene que levantar el teléfono para hacer que eso suceda o tiene que hacerlo, ejecutarlo él mismo. Pero es el valor del tiempo. El tercer pilar tiene que ver con facilitar la gestión, que para mí esto es fundamental, que es yo digo el embarrarse, ¿no? Es esto de no solamente controlar, es cuál es la razón por la cual este expediente lo está moviendo, es involucrarse en eso, es entender, es coordinar, es hacer que las partes se hablen, es entender qué es lo que está faltando, es entender qué es lo que genera conflicto, pero básicamente es empujarlo. Yo siempre decía que en la provincia, si una de las cosas la deja de empujar, ni siquiera se quedan en el mismo lugar, retroceden. Entonces todo el tiempo hay que estar empujando las cosas para que las cosas sucedan. Y el cuarto punto del cómo tiene que ver con esto de ser anticoyuntura. En este caso que estamos hablando, que es el de la provincia, uno normalmente tiende a saber cómo va, cuando arranca el día, tiene una idea de cómo va a ser su agenda. Bueno, esa normalmente nunca es su agenda, porque la coyuntura realmente es abrumadora. Entonces, uno tiene que ir ajustándose a lo que le va sucediendo, principalmente los ministros. En el caso del equipo que yo lideraba, tenía la suerte de poder tener el tiempo para poder pensar, sacar un poco la cabeza de la coyuntura y ayudar a pensar temas que sean más a mediano plazo. Y esa era nuestra responsabilidad. Y las reformas estructurales, que obviamente les implementaba cada uno de los ministerios, nosotros teníamos un rol bastante importante en movilizar eso, en movilizar el diseño de esas medidas, junto con las áreas, por supuesto, pero nosotros teníamos como la responsabilidad de empujarlas. Entonces, si vamos a definir el norte, lo primero dentro de definir el norte es la planificación estratégica. La planificación estratégica, nosotros decimos que tiene como 5 grandes pasos de cómo la realizamos. Estos 5 grandes pasos, por un lado, lo más importante es definir el legado, ¿sí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué queremos ser recordados? Es un trabajo que en el caso de la provincia lo hizo todo el gabinete provincial, después de todo un proceso que se hizo durante casi 6 meses, definieron cómo básicamente quería ser la administración de María Eugenia Vidal recordada en cuanto a la gestión. Se definieron los 4 ejes estratégicos. Yo no voy a entrar en el contenido de la política, me estoy focalizando más en el método. Después, si ustedes quieren, cuando hablamos al final, me preguntan lo que les parezca. Definir básicamente cómo va a ser recordado. Esa visión de la provincia nosotros la definimos la agrupamos en 4 grandes ejes de gestión, ¿sí? Pero una vez que tenemos los ejes de gestión, tenemos que empezar a definir los objetivos concretos para cada uno de esos ejes. Entonces, ¿cuál es el punto de partida, la línea de base y hacia dónde queremos ir? ¿Cómo queremos concretar ese objetivo dentro de los 4 años? Para concretar esos objetivos, dentro de cada uno de estos ejes que yo les comentaba, obviamente hay proyectos. Cada uno de los ministerios, en agosto, era el mes, antes de presentar el presupuesto, nos presentaba a María Eugenia, al jefe de gabinete que era Federico Salvay, a mí, al ministro de Economía, nos presentaba cuáles eran los proyectos que querían hacer de un año hacia el otro, o de los 4 años, para cumplir esos objetivos. Y todos nos presentaban de la misma manera, siguiendo la misma ficha que ustedes ven acá, ¿no? Que la ficha tenía datos que para nosotros eran fundamentales, que era de qué estábamos hablando, si era de un proyecto que tiene fecha de inicio y fecha de fin, o era de un programa, si estábamos hablando de una ampliación, de algo nuevo, o algo que era un arrastre del año anterior, cuál era la fecha de inicio y la fecha de fin.
cuál era la población objetivo, que para nosotros era muy importante la población objetivo, cuál era el alcance concreto entre esa población objetivo, cuál era el presupuesto que iba a tener este programa o este proyecto, y si tenía un presupuesto plurianual. Entender eso después el resto de los años, cómo iba a impactar en el presupuesto de la provincia. También el origen de financiamiento, si tenía que ser financiamiento de la provincia, si tenía que ser financiamiento nacional o internacional, y qué tipo de iniciativa legislativa requería. Entonces, para volver, punto 1, legado, eje de gestión. Punto 2, dentro de cada eje, cuáles son los objetivos que nos planteamos dentro de cada eje. Punto 3 es, perfecto, sabemos cuáles son los objetivos, ahora cómo los logramos. Para eso necesitamos proyectos y programas. Esos proyectos y programas se presentaban de esta manera. Claramente lo que sucedía era que una vez que todos los ministerios presentaban sus programas cada agosto, sus proyectos, teníamos un exceso. Este caso es este caso del 2018, perdón. En este caso, en esta ronda, tenemos un exceso, la suma de todos los programas y proyectos. Si fuéramos a aprobar todos los que presentaron, porque eran muy buenos, estábamos excedidos en un 35% del presupuesto que la provincia podía gastar. Y recuerden la segunda restricción que yo les conté, que era la restricción presupuestaria, ¿verdad? Entonces teníamos un exceso. Bueno, ahí, con este exceso, teníamos que priorizar. ¿Cómo priorizábamos? La priorización nosotros la hacíamos con una matriz que teníamos, que la construimos con el equipo durante todo el primer año, también en base a las experiencias, la fuimos ajustando, un poco lo que hablaba Romini y mencionaba Maxi. En este caso la matriz tenía 3 grandes ejes, uno tenía que ver con el impacto, era qué porcentaje de la población objetivo se ve impactada por esta iniciativa, o como mínimo más de 100.000 personas habíamos definido, qué visibilidad tenía en el territorio, cuál era el impacto territorial que tenía, la fecha de fin de ese proyecto, la factibilidad para que se lleve adelante. No es lo mismo un proyecto requiere una ley que si no lo requiere, qué tipo de proceso licitatorio requiere este proyecto, cuál era el desempeño del área en la experiencia anterior, para ver si realmente se podía confiar 100% en esos tiempos o teníamos que pensar alguna otra cosa distinta, y cómo era el alineamiento que tenía este proyecto con el legado, con el punto 1. Cuanto más alineado está, por supuesto, más prioritario se volvía. Gráficamente, pasó directamente acá, gráficamente, la matriz que teníamos era una matriz con estas características que ustedes ven, donde en el eje de abajo, que es factibilidad, en el eje X, en el eje Y teníamos una que era el impacto, y luego cada uno de los proyectos tenían un rombo con un color, que eso indicaba cuán alineado estaba con el legado que se había definido para los 4 años de gobierno. Entonces, lo ideal siempre era que un proyecto o un programa tenga alto impacto, alta factibilidad y alto alineamiento con el legado. Entonces quedaban en la zona más verde, que ustedes ven en la punta arriba a la derecha. Esos proyectos, es lo que nosotros llamamos proyectos A+, que son los proyectos súper prioritarios del gobierno, los que se tienen que hacer sí o sí. El SAME, por ejemplo, era un proyecto A+. Era un proyecto que tenía el financiamiento, era un proyecto que se tenía que llevar a cabo no importara qué sucediera. Y es un proyecto que al principio le costó los primeros 6 meses empezar a entender el territorio y saber cómo desplegarse y cumplir los tiempos y entender el vínculo con los municipios. Y fue un proyecto que fue evolucionando. Y del 2016 al 2017, cuando se renovó todo el presupuesto y se avanzó de manera mucho más fuerte a nivel territorial en la provincia, se usó básicamente la experiencia, se hizo sobre la experiencia que habíamos tenido en el 2016. Como este programa, también estuvo todo el plan de guardias, el plan de renovación de la policía, el plan de reforma de la policía. Y así hay varios ejemplos que entran en esta categoría de proyectos A+, que son los verdes de la punta, ¿no? Alto impacto, alta factibilidad y alto alineamiento con el legado. A medida que nos vamos corriendo, van a ver que hay prioridad A, que son los proyectos que ya tienen o menos impacto, o menos factibilidad, o menos alineamiento, prioridad B. Para nosotros, A+ era financiamiento asegurado del gobierno de la provincia, A era financiamiento priorizado, pero dependía de que se ejecute en tiempo y forma. Si el proyecto por alguna razón no se ejecutaba en tiempo y forma, bueno, ahí había otros proyectos que estaban como en la prioridad B, que eran los que podían subir y darle el espacio presupuestario. Eso también genera los incentivos necesarios para que todo esté alineado, ¿no? Y finalmente, una vez que teníamos estos proyectos priorizados, recuerden de los 1.100 y pico proyectos que yo les comentaba, cuando pasamos por toda esta matriz, nosotros convertimos esos 1.000 y pico proyectos en proyectos A+, proyectos A y proyectos B. Los A+, que son estos de alta factibilidad, alto impacto y alto alineamiento, terminaron siendo 71 proyectos. Obviamente en cada uno de los ejes que les mencioné al principio en el punto 1. Y cada uno de estos, esto es como se ve, todo lo que yo les venía contando. Cada uno de los pasos del 1 al 4 se ve de esta manera. Así lo veíamos nosotros. Este era como yo veía básicamente todos los viernes, que era mi revisión semanal de todo el gobierno, de esta manera. Yo veía por eje, por subeje, por prioridad y por cada una de las áreas,
cada proyecto, cuál era, cómo estaba y qué cosas teníamos que ir resolviendo. Entonces, de esta manera lo tenemos por cada uno de los ejes: inclusión social, lucha contra las mafias, grandes obras y responsabilidad y transparencia, que era un eje también transversal a todo el gobierno. Cada proyecto priorizado no podía terminar sin no tener esto, que nosotros llamamos camino de Gantt, hoja crítica, hoja de ruta, como quieran llamarle. Básicamente todo significa lo mismo. Es un esquema que a nosotros nos permite saber qué tiene que pasar para que un proyecto se lleve a cabo semana por semana. Está buenísima tu idea, nos encanta tu idea, creo que es genial. Ahora, para que eso suceda, necesitamos tener este camino crítico, necesitamos tener esta hoja de ruta o este Gantt. Esto básicamente es semana por semana qué tiene que pasar para que lleguemos a tener las 80 guardias renovadas en tal fecha. Y eso iba guardia por guardia. Obviamente que eso después se va acompañando con un sistema de seguimiento, pero el proyecto no se aprobaba si no terminaba con esto, porque era también para nosotros un signo de la factibilidad que tenía ese proyecto. Entonces, básicamente, todos estos proyectos prioritarios que yo les comentaba, se terminan agrupando en ejes, estos ejes que hablamos al principio, en el punto 1, lucha contra las mafias, grandes obras, integración social y responsabilidad. ¿Qué pasa en un esquema de seguimiento? Nuestro esquema de seguimiento, que es la segunda pata, que es lo de estresar el sistema y facilitar la gestión, se divide en mesas semanales. Nosotros sabíamos todos los meses cómo iba a ser el esquema, ¿no? Y sabíamos que María Eugenia, la primera semana del mes, veía todos los proyectos de lucha contra las mafias, que era el primer eje que les mostré en el punto 1. La segunda semana del mes veía grandes obras. La tercera semana del mes veía todos los proyectos de interés social y la última semana veía responsabilidad y transparencia. Entonces, segunda pata del cómo: estresar el sistema y facilitar la gestión. ¿Cómo nosotros llevábamos adelante esto? Lo llevábamos adelante con este esquema que un poco les comentaba recién. Esto acá hay más detalles, yo después les voy a compartir a Romina, así que Romina si quiere se los puede compartir. Esto es más la cantidad de horas que María Eugenia dedicaba al seguimiento de la gestión. Nosotros sabíamos que el 40% de la agenda de María Eugenia era seguimiento y gestión. Nada más que ver que estas cosas sucedan y transmitirle cuál era específicamente su visión a cada uno de sus ministerios. Entonces, esto era muy importante dentro del tiempo que ella le dedicaba a la gestión del gobierno. ¿Cuál era el esquema de seguimiento que nosotros usábamos? El esquema de facilitación de la gestión que nosotros teníamos tenía de vuelta 5 puntos. El primero era temarios. Es muy importante que las reuniones sepan para qué son y que cada uno de los que participa en esa reunión sepa por qué es lo que se les va a preguntar, qué era lo que tenía que traer. Entonces, antes de cada reunión, recuerden, nosotros hacíamos seguimiento por eje, de los ejes del legado que yo les comenté. Entonces, por ejemplo, en la reunión de integración social, que era un eje completo que se seguía por prioridad de los proyectos más verdes, A más, integración social, esa mesa incluía al ministro de Educación, al ministro de Salud, al ministro de Desarrollo Social, al ministro de Derechos Humanos. Todos ellos venían con sus proyectos, muchos de sus proyectos estaban interrelacionados y había un ministro que era responsable pero que involucraba a otras áreas, todos a hacer el seguimiento y a contar cómo avanzaban sus proyectos prioritarios en ese eje particular. Entonces, era clave que haya un orden, era clave que haya un temario. Entonces, todos sabían de antemano qué proyectos se veían y qué tenían que presentar de avance de esos proyectos. Había un esquema paralelo, si ustedes quieren, que era el esquema de seguimiento que nosotros les hacíamos a los proyectos y que era el temario que le preparábamos tanto a María Eugenia, que era como el semáforo de cada uno de esos proyectos que se venían a ver. Entonces ya sabía rápidamente si el proyecto estaba avanzando bien o no estaba avanzando bien, y si no avanzaba bien, cuál era la razón y qué podíamos hacer, cuáles eran los temas críticos para hacer que ese proyecto avance. Este es un ejemplo del testigo de reuniones, esto era pre-COVID, por supuesto. Básicamente, esta es una reunión de un eje puntual, donde, como ven, era importante la transversalidad, porque se resolvía todo en esa mesa. No existía no, bueno, yo después llamo y lo hablo con tal. No, se resolvía ahí. Entonces, en la misma mesa estaba el ministro de Economía, el ministro de Asuntos Públicos, estaba el secretario general, estaba el contador, estaba el tesorero. Toda la gente que tenía que ver con que esos proyectos sucedan estaban sentados en la misma mesa. Y todos entendían la importancia del tiempo para hacer que eso pase. Entonces, las cosas se resolvían ahí, estando en ese lugar. Entonces, esa era la organización que estaba a cargo de nuestro equipo, con una agenda, obviamente. Era muy importante el tiempo que cada uno tenía que hablar, y yo un poco tenía el rol más agrio de ser el encargado de que eso suceda así, que se respetan los tiempos, que se respetan las cosas que tenían que mostrar. Y seguíamos este estilo de fichas, que son fichas bastante aburridas, pero servían para lo que necesitábamos en ese momento, que era
saber si el proyecto y las cosas que estaban haciendo avanzaban o no, y qué cosas se necesitaba resolver. ¿Qué cosas se necesitaba el ministro? Necesitaba el equipo, que la gobernadora, que el jefe de gabinete o el ministro que sea, resuelva en esa reunión. A medida que fue pasando el tiempo y el sistema se fue sintiendo más cómodo, y fue todo un proceso, fue todo un shock al principio, a medida que eso se fue transcurriendo y empezamos a tener más información de lo que estaba pasando y de lo que realmente sucedía en la provincia, fuimos mejorando las fichas y lo que podíamos ver en cada una de estas reuniones. Y las reuniones se volvieron incluso mucho más productivas porque teníamos información incluso del avance físico de un proyecto, no solamente del avance que mostraba el sistema. Y veíamos además de estas fichas claramente esta hoja que yo les conté, esta hoja de ruta, este camino crítico, donde veíamos si el proyecto estaba avanzando o no, y si no avanzaba, lo importante era entender por qué. Obviamente que para llegar a estas reuniones, nosotros trabajábamos todo el tiempo con cada uno de los ministerios. Y la idea no era botonear a nadie, todo lo contrario, era llegar a las reuniones para mostrar los avances. Entonces, como tanto yo como mi equipo estábamos en contacto permanente con los ministerios, sabíamos un poco cuáles eran las barreras que enfrentaban y ayudábamos antes. Y siempre esta idea de ser socios, ¿no? No auditores, sino socios de nuestros compañeros que estaban en cada uno de los ministerios, a ayudar a que estas cosas sucedan. Terminaba la reunión y automáticamente se mandaba un nuevo temario de los compromisos que había para la próxima, ¿sí? Y lo que había que presentar a la gobernadora en la próxima reunión, que era cómo venían avanzando cada una de estas cosas. Finalmente, es el último eje de este cómo, detrás de este método que un poco les comentaba, que es esto de ser anticoyuntura, que es esto de, como les dije al principio, ¿no? La realidad es tan abrumadora en la provincia de Buenos Aires que hay un desafío muy importante, que es el de poder tener la capacidad de pensar medidas más de mediano plazo y cosas que son las estructurales, ¿no? Dentro de eso, nosotros tuvimos como 2 o 3 grandes proyectos. El más importante fue el plan de responsabilidad y transparencia, que tenía 2 ejes, uno de eficiencia y mejora del gasto público. Fue muy importante toda la reducción del presupuesto en gastos que eran superfluos, en gastos que eran claramente ineficiencia del Estado, políticas, ministerios que compraban el mismo producto a distintos precios, bidones de agua que uno lo pagaba 135 pesos y otro lo pagaba 40. Estamos hablando del año 2016, imagínense la diferencia. Digo, ese tipo de descoordinaciones que generan gastos, trabajamos un montón en transparentar, mucha transparencia en el sistema de compras hacia adentro del Estado y también eficiencia en los precios, porque obviamente que el Estado es mucho más eficiente, se compra ordenado. Y también todo un eje que tiene que ver con la modernización, que era muy importante, era la falta de sistemas. Como ustedes saben, si no hay sistemas, si no hay información, el funcionamiento no es lo suficientemente transparente. Entonces, básicamente, hubo un proyecto muy grande, un eje muy grande de gestión que tenía que ver con la modernización del Estado, que era con la conectividad y el equipamiento del gobierno y de las escuelas y de los hospitales y de las cárceles incluso, para poder tener las cámaras conectadas para ver qué estaba pasando, la simplificación y la digitalización del Estado, dejar el papel, pasar al sistema digital y además la simplificación. Se empezó un proceso que no se terminó de simplificar la interacción con el Estado y todo lo que tiene que ver con el mundo de la transparencia y el gobierno abierto, ¿no? Publicar información básica que la provincia no publicaba, que ahora se dejó de publicar. Esto es uno de los proyectos, todo lo que tiene que ver con el plan de mejora del gasto y el ahorro de la administración pública, que fue muy importante, fue clave para transitar todo el 2018 y el 2019. Esto es una tabla que a mí no se lee nada, pero me divierte porque me parece que transmite claramente el nivel de control que había de cómo se venía ejecutando los presupuestos y cómo se podía trabajar para cambiar la cultura del gasto en la provincia. Esta tabla muestra las columnas, que no se puede leer, las columnas son cada uno de los ministerios, y las celdas que son horizontales es el gasto, cómo se divide el gasto de ese ministerio, el presupuesto. Y lo que está pintado en verde es una de las pantallas que yo tenía, que era que básicamente había un proyecto para transformar la cultura del gasto en ese punto de ese presupuesto de ese ministerio. Entonces la idea era ir pintando todo el presupuesto en verde, que significaba que estábamos trabajando con cada ministerio, con cada punto de su presupuesto, en cómo mejorarlo, en cómo cambiar la cultura del gasto. Hubo esto que les comentaba de la reducción de la estructura, 35% se redujo en todo lo que son los cargos formales dentro de la administración pública durante los 4 años. Se hizo todo un análisis para ver cuál era la superposición de competencias. Había 5 áreas que trabajaban en el mismo tema, direcciones repetidas en cada ministerio, áreas de protocolo y ceremonial. Todo eso se cambió, pero eso llevó un proceso de barrer toda la organización del Estado para poder sacarlo, reorganizarlo, bueno, y evitar estas superposiciones. Eso también lo hacía
el área que yo lideraba, este área de centro de gobierno. Y también temas que tenían que ver con, les comentaba, ¿no? Las compras electrónicas, que obviamente ayudan a la transparencia y a la eficiencia del gasto. No sé, todo lo que es autos oficiales, hizo todo un proyecto bien de reforma estructural de cómo cambiar todo eso, simplificación de trámites, en fin. Y obviamente lo que es la evaluación de programas que yo les comentaba al principio, que es sin duda una agenda anticoyuntura. Todo lo que tiene que ver con la evaluación de impacto de proyectos y programas, que esto es saber si el programa está generando el impacto por el cual se creó. Y si no lo está generando, saber por qué y saber qué es lo que se necesita ajustar para que eso efectivamente suceda. ¿Sí? Entonces, esto después lo comparto a Romina, pero básicamente estos son, si quieren, los 4 pilares del cómo de este método que yo les comentaba al principio. Generalmente se habla mucho de esto, del estilo de gestión, el qué. Entonces, para resumir, tiene estas 4 grandes áreas, que es un área que ayuda a planificar estratégicamente, esto a pensar cuál es el plan de gobierno para los próximos 4 años y el plan del año que está vigente, lo que se llama el plan operativo, priorizar esos proyectos, saber qué es efectivamente lo más importante para hacer. Yo les conté cómo era el proceso de priorización que nosotros hacíamos en función de cuán factible era, cuál era el impacto y cuál era el alineamiento que tenía. Una vez que esos proyectos están priorizados, cómo se sigue esa hoja de ruta o camino crítico, se ve cómo el proyecto se está implementando, se evalúa el presupuesto, cómo se está ejecutando ese presupuesto y el impacto que tiene. Eso es el qué del método que yo les comentaba. Ahora el cómo se implementa eso en un contexto tan desafiante como la provincia de Buenos Aires, nosotros lo definimos en estos 4 puntos, ¿no? En brindar la información y estar a tiempo para ayudar a aquellos que tienen que tomar la definición, que puedan decir hacia dónde vamos, cuál es el legado, cuál es la administración, cómo quiere ser recordado ese gobierno, que es todo lo que les comenté, expresar el sistema, la importancia del tiempo, facilitar la gestión, estar ahí empujando y haciendo que las cosas pasen a la par de cada una de las áreas y tener clara la responsabilidad de ser anticoyuntura y pensar reformas estructurales. Para mí todo esto es posible con 2 o 3 cosas. La primera es obviamente la importancia de tener un buen equipo, un equipo que entienda el rol que tiene dentro del gobierno. El segundo punto tiene que ver con el empoderamiento que todo este esquema tenga, para que no sea únicamente teórico. Y acá el empoderamiento 100% se lo dio la ex gobernadora Vidal. Fue María Eugenia quien empoderó cada una de estas reuniones, no faltando a ninguna, estando presente y haciendo que sea el espacio donde se tomaban las decisiones y se hacían que estas cosas sucedan. Y el tercer punto tiene que ver con entender cuál es el rol que tiene un equipo de estas características dentro de un gobierno. Y eso para mí requiere de muchísima humildad, que es, este equipo no diseña la política pública, no la diseña, no la implementa, este equipo está para facilitar. Para eso están los ministerios, que son realmente quienes saben de las políticas públicas que tiene que llevar adelante en cada una de esas áreas. Esas son un poco mis conclusiones. Bueno, y espero haber sido claro, Romina, en estos minutos de ¿qué queremos decir nosotros cuando hablamos de nuestro método de gestión, ¿no? Al menos con María Eugenia en el gobierno de la provincia, a esto nos referíamos. Te digo que más que claro las repercusiones que se fueron dando a medida que ibas charlando y que por ahí van llegando ahora por mensajes son más que contundentes. Más que nada porque, primero gracias, Emma, porque realmente es método, es teoría y también es experiencia, que es también lo vital, digo, es poder bajar un poco aquello que por ahí muchas veces vemos y esto de poder empoderarlo, de poder realmente, lo último que decías, la reflexión del equipo, de poder realmente concretarlo y llevarlo adelante. A mí, en lo personal, esta cuestión de las variables de impacto y factibilidad me parecen sumamente importantes en el marco en general, no solo de estar en la gestión, sino de empezar a pensarnos desde la política pública, a veces cuando estamos cuando son concejales, cuando están desde otro poder del Estado, o simplemente ciudadanos que quieren empoderar. Me parece que ahí también está bueno para traerlo. Ahí hay algunas personas que me preguntaban por privado, igual ahora voy dando la palabra a medida que levanten la mano, no hay problema, así pueden dialogar con Emma, pero nos decían, bueno, el tema de la información, ¿no? Digo, ¿cuánta información es clave, ¿no? Como para poder hacer un doble clic ahí, que ustedes encontraron sin info, eso. Nada. No encontramos nada de nada. Y de hecho, lo que hicimos al principio fue, cada ministerio tuvo un par de semanas para poder entender qué era lo que habían encontrado, qué era lo que estaba vigente, qué era lo que necesitaba. Porque lo peor que podía pasar es que te enterabas de las cosas cuando las cosas explotaban.
sea, te enterabas de las cosas cuando un programa dejaba de funcionar, cuando un proveedor te llamaba y te decía que no iba a proveer más ese servicio. Te enterabas siempre cuando ya era tarde. Y eso es desesperante, es terrible. Entonces, el gran desafío fue lograr tener la información para poder hacer todo esto. Eso llevó tiempo. Llevó tiempo, cada ministerio entendió qué era lo que tenía, pero a medida que ellos iban haciendo eso, nosotros en paralelo íbamos poniendo en marcha este esquema. Y siempre teníamos en claro hacia dónde queríamos ir con este esquema. Sabíamos cuál era el norte, pero teníamos que ir ajustándolo a la realidad propia que estaba sucediendo en la provincia. Entonces, fue un desafío muy grande, e incluso una vez que logramos tener como una idea clara de cuáles eran todos los proyectos, cuáles eran todos los programas, seguir avanzando en estas cosas básicas que yo les comentaba. No sabíamos al principio la cantidad de alumnos que teníamos, ni dónde estaban los alumnos. Era muy difícil saber el estado de las guardias, era muy difícil saber el estado de las escuelas, era muy difícil saber todo, no había nada. Entonces, era como que no teníamos ni la información macro ni la información detalle de los proyectos y los programas. Entonces, eso fue todo un tiempo, fue un desafío, y se invirtió mucho tiempo y mucho recurso durante los 4 años para lograr tener un sistema de información. Saber efectivamente cómo viene gastando un programa, cómo viene gastando un proyecto, entender cómo se compra. Esto que yo les comentaba de los sistemas de compras electrónicas, para que básicamente se puedan comprar la misma rema de papel al mismo precio en todo el gobierno. Y para que, digo, cosas básicas que no estaban, y que son muy importantes con el tamaño que tiene la administración pública, ¿no? Es una responsabilidad del Estado eso. Así que llevó mucho tiempo, y sin duda es fundamental. Faltó. El sistema de liquidadores el sistema que yo les comentaba de liquidación de haberes. Yo tengo en mi casa, que me lo regalaron, lo tenía en la oficina, y es un disquete que me regalaron cuando llegué, que fue cuando empezamos a hacer toda la transformación del sistema de liquidación. Al principio, en la provincia se liquidaban los sueldos con un disquete, que las computadoras ya no vienen más para eso ahora. Las computadoras ya no existen más. Si te dan un disquete no sabes dónde ponerlo. Pero bueno, en ese momento se liquidaban con disquete en la provincia, y bueno, nada, eso se cambió, se creó un sistema electrónico, donde básicamente las cosas se pueden controlar, surgieron un montón de superposiciones, surgieron un montón de cosas que se fueron modificando y corrigiendo. Pero sí, el primer dato es tener la información. Si no tenés la información, es muy difícil implementar todo esto, ¿no? No, tremendo. Me imagino, digo, esto que pasó con la provincia de Buenos Aires, el trabajo que hubo atrás, y en el medio, ¿cuántas provincias todavía ni siquiera se lo plantean? Digo, me imagino, digo, Santiago del Estero, digo, como nada. Le doy la palabra a Tony Caldentey, que levantó la mano. Tony. Bueno, Emanuel, primero agradecerte y felicitarte todo lo que has hecho en estos 4 años de gestión de María Eugenia, que yo creo que fueron excelentes. Y la pregunta es, yo creo que vamos a volver. No sé si soy yo. Se nos quedó tildada Tony, no tal cual. Quedamos a ver si... Bueno, avanzamos con Mónica y después a ver si Tony vuelve. Sí. Y si yo que lo ponga en el chat y lo leemos. Sí, no tengo... Dale, tal cual. Vamos con Mónica, a ver, hasta que... Hola. Me parece que está Tony por ahí, a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer, ¿eh? Muy claro, excelente la exposición, muchos conocimientos, es notable que tenés mucho conocimiento. Tengo una pregunta que me parece que es bastante como clara, dada la circunstancia de que lamentablemente perdimos una segunda oportunidad. ¿Eso también se evalúa en la práctica? Porque vos dijiste que se evalúan obviamente las obras, tal vez las que más le llega a la gente, de mayor impacto, ¿no? La que pueda ser la más factible, pero en cuanto a lo político, ¿también se evalúa el tema? Porque lamentablemente vemos que hay tantas obras que quedaron por la mitad y no sabemos si se van a concluir, y bueno, quedamos con todo eso a medio hacer, y nos faltó, no sé si nos faltó, es la pregunta. ¿Realmente hubo un estudio de eso que podemos hacer, que la gente lo viera, lo sintiera y que realmente lo volcara a votarnos otra vez? Gracias. Sí, el estudio estuvo hecho, el estudio estaba hecho, y claramente cada obra tenía su razón de ser, y tenía su tiempo y su fecha de maduración. Digo, todo eso estaba analizado. Creo que hubo razones mucho más grandes que hicieron que cada votante priorizara otra cosa, dado lo que estaba pasando, ¿no? Pero digo, eso estaba contemplado. Sin duda, digo, cada plan estaba trabajado además con los municipios. Digo, estaba todo considerado
en qué momento efectivamente se tiene que terminar, cuáles eran los proyectos que eran de una administración y que continuaban en la siguiente. Pero creo que la situación desbordó en otro sentido, ¿no? Creo que no fue por una cuestión del plan, sino que fue la situación económica básicamente lo que hizo que mucha gente se sintiera no representada por lo que estábamos ofreciendo nosotros en el 2019 después. Después viene la discusión, ¿no? Cómo prioriza cada uno y todo eso. Pero claramente está contemplado. La tenemos a Tony de vuelta, a ver si podemos escuchar. A ver, Tony. Espera que se está... Activate el... Hola. Ahí está. ¿Ahora? Sí. Bueno, muy cortito. Primero, felicitarte, Emanuel, porque fue excelente lo que nos regalaste en tu exposición y nos viene, es como una ayuda para poder seguir adelante. Yo soy no convencida de que vamos a volver a ser gobierno, no lo dudo. La pregunta concreta es, estos 4 años perdidos de los que habíamos ganado, ¿los podemos recuperar y seguir este plan que había planteado María Eugenia, que me parece excelente para nuestra provincia? Gracias, Tony. Muchísimas gracias por tu comentario. Yo creo que hay cosas en la provincia, María Eugenia lo dice bastante, esto, ella también lo está de acuerdo. Hay cosas en la provincia que ya no van a tener un marcha atrás, que fueron tan fuertes porque la lograron abrazar, si querés, lo lograron tomar aquellos que son los beneficiarios de ciertas políticas, que eso no va a ir marcha atrás. El SAME, por ejemplo, todo tiene que ver con la reforma de la policía, el equipamiento de la policía. Digo, hay cosas que ya el sistema las incorpora como propia, porque la incorporó los beneficiarios, ya lo consideran un derecho como siempre debió haber sido, ¿no? Pero ahora ya se considera efectivamente un derecho eso. Entonces creo que eso lo va a proteger la gente. Lo único que no se va a volver para atrás es lo que protege a los beneficiarios, es lo que protege a la gente. Es lo único que siempre tiene la garantía de la sustentabilidad. Después, lamentablemente, está sujeto a los vaivenes de la política. Pero por eso para nosotros siempre era muy importante que el beneficiario efectivamente sienta cuál es el beneficio de lo que estamos haciendo. Porque es el que lo va a proteger, es el que garantiza la sustentabilidad. Y después las cosas, habrá otras que sí, que tendremos que volver a hacer un esfuerzo extra, pero nada va a ser tan duro como fue en el 2015, ¿no? Veremos qué nos encontramos en el 2023, pero yo creo que no va a ser tan duro entender el funcionamiento de lo que fue el gobierno de la provincia de Buenos Aires y lo que encontramos en diciembre del 2015, que fue realmente terrible. Gustavo Moreno. A ver, fíjate si activas el audio. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes. Manuel, bueno, te decía yo por privado, con el tema de la información... Perdón, no leí el chat. No, por privado, y decía que la información, es muy importante tener la información, porque si hay algo que caracterizó el peronismo es no brindar información y todo ese trabajo que lleva, ¿no es cierto?, de concomitante, buscar información y gestionar, o para gestionar después, ¿no? De los 4 puntos del legado de la gestión de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál se cumplió? ¿Uno o varios se cumplió ampliamente y cuál no? Y segundo, según su experiencia, ¿cuál sería hoy el aspecto a mediano plazo para cumplir? Gracias. Gracias, Gustavo. Mirá, dos cosas. Te doy mi impresión, te doy como grandes titulares de cada eje, que es lo que se cumplió, pero además te digo, hay una página web que subió María Eugenia el 10 de diciembre del 2019, donde está organizada toda la información por cada uno de estos ejes, y vos si entras en esa página tenés exactamente el detalle bien claro, conciso, de qué es lo en qué estado se quedó cada uno de estos proyectos dentro de estos ejes. Y ahí tenés el detalle de cada cosa. Te digo porque quizás te interesa verlo vos o compartirlo, lo que sea. Ahí está todo. Incluso el 10 de diciembre se hicieron todas las actas ante escribano de no solamente la caja de la provincia, sino también de lo que había para el operativo del Sol durante el verano, lo que había para el operativo de diciembre. Cada una de esas cosas también están publicadas en esa página, que si no la viste, te la recomiendo porque ahí tenés como el detalle, si querés, más claro de lo que yo te voy a decir ahora. Yo creo que todo lo que es el eje de lucha contra las mafias, que es seguridad y justicia, yo creo que hubo muchísimos avances. Y se cumplió en general, no tengo ahora fresco el dato, pero nosotros hablábamos que el porcentaje de cumplimiento de todo el legado de lo que ya teníamos planificado era alrededor del 88%, 87, 88%, bueno, entre 85 y 90.
Eso era el cumplimiento del legado. Y lo que no se había cumplido básicamente había sido, por un lado, por el gran impacto de la crisis del 2019, cosa que se tuvo que repriorizar, o cosas que hubo un momento que había, me acuerdo, bastante demoras para importar algunos elementos, algunos materiales, eso atrasó también un poco hacia el final del mandato. Pero a nivel de lucha contra las mafias, todo lo que fue la reforma de la policía y el impacto que eso tuvo en la reducción del crimen, principalmente en los 4 años, lo que tiene que ver con la reforma del servicio penitenciario, eso fue muy importante, y todo lo que es la lucha contra el juego ilegal, el juego clandestino y la no renovación de las distintas licencias en la provincia de Buenos Aires. Eso de ahí. Después, en obras, todas las obras que básicamente, para mí, una de las más importantes son lo que se avanzó en todas las obras hidráulicas, ¿no?, de la provincia, en el Arroyo del Gato, lo que se hizo en el Salado, lo que tiene la cuenca con Luján, las distintas obras en el conurbano. Digo, eso es algo muy concreto que te recomiendo que visites esa página, que está bien mapeado cada una de estas obras donde se dejó. Lo que tiene que ver con inclusión, que nosotros llamamos el eje de la inclusión, integración social, ahí se hicieron varios proyectos importantes, pero yo creo que a destacar todo el plan que tiene que ver con de urbanización de barrio fue muy importante lo que se hizo ahí, y eso sigue, eso continúa. Tiene que ver todo lo que se hizo en educación, toda la reforma que hizo el ministro Sanchezini, que fue muy importante, desde las nuevas formas de educación, poniendo la robótica en el jardín y en la primaria de toda la provincia, hasta temas con terminalidad educativa para adultos, y lo que eso significa para la generación y la búsqueda de un nuevo empleo. Todo eso. Después, en salud, sin lugar a dudas, el SAME fue un logro realmente impresionante de todos estos 4 años de gobierno. Las guardias nuevas, todas las guardias, que fue la priorización que se hizo, arrancar por el corazón del hospital y se arrancó por las guardias, que esto básicamente no era solamente la infraestructura de la guardia, sino tenía que ver con el sistema de atención. Vos llegabas, te anotabas, te daban este sistema que se llama triage, no sé si lo conocen, que son los semáforos según en qué estado de salud estás, entonces te priorizan según la gravedad, pasas al semáforo rojo. Digo, la atención dentro del hospital era muy importante. Y después, en lo que es responsabilidad y transparencia en lo transversal, yo te diría que el plan de mejora del gasto fue claramente un proyecto de los o el más importante de los logros que tuvo, porque nos permitió llevar adelante la ejecución de estos proyectos durante todo el 2019 y la mitad del 2018. Así que ese fue, y la modernización del Estado fue muy, muy, muy importante. Así que eso es básicamente. Ana Lehmann. Estamos solicitados con las preguntas. Yo de a poquito vamos a ir dando. Bueno, buenas tardes a todos. Manuel, bueno, un gusto, y la verdad que te agradezco la exposición, muy dinámica, clarísima, así que bueno, gracias por eso. Y mi pregunta iba puntualmente a que hablabas de que el presupuesto era muy acotado, que eran 10 cada 100 pesos, 10 pesos, y la pregunta es, ¿cómo hicieron con los programas o los planes que había antes, cuando ustedes llegaron? ¿Cómo hicieron para sostenerlos, o si los cambiaron o si los modificaron en relación al presupuesto y a todo lo que querían hacer ustedes, digamos, en su gestión? Gracias, Ana. Sí, básicamente, a ver, lo que se hizo fue cuando se consiguió toda la información y se pudo empezar los primeros meses a entender cuál era el impacto que tenían, se hizo un trabajo primero para ordenar lo que había. Porque algunos programas que estaban bien, el tema era que básicamente el descontrol que tenían esos programas. La gente que no había control sobre quién los recibía, si cumplía o no cumplía los requisitos, y nos encontramos de todo. Lo que te imagines, de todo nos encontramos. Y ese es un trabajo muy grande en ordenar los programas y los proyectos que había vigentes, entender en el caso de las obras, las licitaciones, dónde estaban, en qué estado, por qué. Los primeros meses fueron de entender eso, pero de vuelta, como decía al principio, es un avión que está en marcha. No es que uno puede decir, bueno, me tomo estos 3 meses para entender qué está sucediendo. No, esto está en marcha y hay que hacerlo suceder mientras avanzamos. Entonces había que tener como la diligencia de poder hacerlo de una manera que no afecte al funcionamiento del gobierno, pero sí corrigiendo las cosas. Y así se corrigieron un montón. Porque aparte el momento indicado para hacer todo esto es al principio. Entonces como es esa trampa, ¿no? No tener toda la información, pero a su vez sabés que es el momento para hacerlo. Entonces tenés que lograr hacer que estas dos cosas trabajen de la mano de una manera bien sinérgica. Y así creo que lo hicimos. Romina, creo que estás muteada, ¿eh? Muy bien, Edu Arcangeli, genial, gracias. Gracias, Romina. Bueno, buenas noches. Bueno, en principio, Manuel, quería agradecerte porque me pareció muy bueno lo que pudiste contar respecto a tu experiencia y también lo que nos transmitiste
del método y la teoría. Eso para mí me parece muy valioso. Y a mí se me ocurría preguntarte algunas cosas, ya estuviste respondiendo, me anoté hace un ratito, y son dos preguntas que a lo mejor las puedes responder, o lo que puedas. Vos recién enumeraste, a mí se me ocurrió preguntarte sobre qué dificultades se encontraron en la implementación de esa planificación estratégica. Sé que ya se expresó la económica y se expresó también la cuestión de la falta de datos o de información. Si se te ocurre alguna otra que a lo mejor tuvo más peso que esas o el mismo peso que esas, que ya son bastante, me parece, fuertes. Y lo otro es si en el caso que como se expresó también, en el caso que se volviera a ganar la provincia del año 2023, si aplicarías el mismo método que estuviste explicando en este momento o corregirías algunas cuestiones al método, digo, no sé que pueden ser otros temas, o no sé, ¿qué pensás al respecto? Gracias, Emanuel. Gracias, Eduardo. Buenísimas las preguntas. Con respecto a la primera, a las dificultades, yo creo que sin duda las dificultades administrativas fueron las más difíciles y desgastantes, ¿no? El diseño del gobierno, de la provincia, con estos organismos de control de rango constitucional, hacen que claramente haya que entender bien las misiones y funciones de cada una de estas áreas, para entender efectivamente qué es lo que cada uno aporta en todo el sistema de control, ¿no? Y lograr que eso funcione de una manera coordinada. Eso me parece que, sin lugar a dudas, el sistema, las barreras administrativas fueron muy difíciles, y todo el diseño administrativo de la provincia. María Eugenia siempre cuenta que ella al principio firmaba hasta el nombramiento de, creo que eran, ella decía, creo que eran hasta maestros, que los maestros titulares los nombraba también el gobernador, o en lo que es no sé si conocés la estructura más pública, pero lo que era una especie de un director de línea, también lo nombraba el gobernador. Tenía que hacer todo el trámite, los decretos, para lo que sea, para que recién sin lugar a dudas, las barreras administrativas fueron muy importantes. Todo lo que tiene que ver con infraestructura, las licitaciones internacionales, cómo la provincia, el gobierno de la provincia trabaja con los organismos internacionales, también es muy complicado. Entonces, vos necesitas ejecutar esos préstamos en obras que son fundamentales, que son cruciales, que te cuenta el día a día, y estás trabado semanas y semanas porque te piden una cosa que el gobierno no tiene y cómo lo haces para responder. Digo que realmente es muy desgastante todo ese proceso. También hubo algunos temas, como algunas barreras que fueron más políticas, ¿no? Implementación en algunos municipios, o temas que requerían algunas leyes o alguna ordenanza, entonces eso tenía su propia complicación. Nos pasó en algunos municipios que fue más difícil. Con algunos trabajamos muy bien, pero con otros nos costó. Hubo también, estoy pensando, ¿no? Dificultades, la información sin lugar a dudas fue una de ellas. También hubo temas de equipos. Eso fue otra cosa que no mencioné. El equipo fue mejorando. Fuimos conociendo más el gobierno, fuimos entendiendo más, fuimos generando mejor sinergia con la línea. Entonces eso lleva tiempo. Entender quién es quién dentro de la organización, cómo se organiza el equipo. Digo, eso también es un desafío. Entonces, sí, nosotros teníamos un seguimiento mensual que hacíamos con el gabinete, donde mostrábamos el legado que yo les comentaba de los 4 ejes, cómo venía el cumplimiento. Y mostramos cómo debería ser el cumplimiento teórico, ponle la curva acá, el cumplimiento teórico, el cumplimiento real, lo que sea, la distancia que sea. Y lo que mostrábamos era la diferencia, y tratábamos de explicar la diferencia. Entonces teníamos como indicadores, que eran estas barreras que vos preguntabas, que eran las barreras administrativas, las barreras legales, las barreras que tenían que ver con temas de liderazgo de equipo, las que tenían que ver con la política, distintas, las económicas, sin lugar a dudas. Más allá de la restricción presupuestaria, cuando se devaluaba fuertemente el precio, eso impactaba en todos los programas, en todos los proyectos, entonces eso también generaba un impacto. Entonces tratábamos de entender las razones y lo medíamos mes a mes, esto que te acabo de contar vos. Y esto es muy importante porque, lo interesante, obviamente uno necesita saber la información, necesita saber por qué no se cumple, pero lo más importante es ver cómo lo vas a revertir. Entonces siempre para mí era, ok, perfecto, hay una traba administrativa, burocrática que es, ok, perfecto, yo no le puedo llevar eso a la gobernadora si no tengo una propuesta, necesito entender cómo lo voy a resolver. Entonces, ¿cuáles son los caminos para resolverlo? Entonces, 1, 2 y 3, bueno, ¿cuáles son los pros y los contras de cada uno? ¿Quién se opone y por qué se opone? Entender, tratar de llegar a una... Y eso lleva tiempo, lleva energía, y obviamente requiere de un montón de creatividad, un montón de gente, ¿no? Y mover un montón de equipos. Pero eso para mí es fundamental. Y segundo, lo que me preguntabas de qué haría distinto, yo aplico esto en cada cosa que hago en mi vida. ¿Sabes? Como no consigo mi vida de otra manera que no sea siguiendo esto. Entonces, para mí, esa pregunta es obvio que sí, porque creo que es efectivo. Y lo hago no por una cuestión de dogmático, lo hago porque funciona.
Funciona, es efectivo y funciona en todas partes. Funciona en el sector público grande como en la provincia de Buenos Aires, funciona en la ciudad de Buenos Aires, funciona en un municipio, funciona en una empresa. Digo, funciona. Entonces, por eso lo defiendo de esta manera. ¿Qué cosas diría distintas? Bueno, sí, creo que tengo dudas si no deberíamos haber empezado con el esquema de seguimiento por eje y prioridades desde el principio. Yo lo hice recién a mitad de año, eso, el segundo año, perdón, al principio lo hice por prioridad, no por eje. Tengo dudas si no lo haría ahora más por ministerio en vez de por eje. Es una discusión. Creo que me termino quedando por los ejes, pero es una discusión. Tengo dudas... o me replantearía el seguimiento de las obras, cómo lo haría de una manera incluso mucho más detallada, el tema de los relevadores en territorio, cómo articularía con los ministerios. Creo que algunas, y así tengo varias, le dedico bastante tiempo a pensar cómo se puede mejorar esto, pero sí, creo que sin lugar a dudas lo haría de vuelta desde el principio. Gracias. ¿Qué más? Tengo un montón de preguntas. ¿Te parece que vayamos por 4 preguntitas? Si podemos, vamos, así no tampoco te agotamos. Por favor, no hay ningún problema. Dale. Tengo a Jessy Portulé, de Pilar. Buenas, hola Romy, hola Emma y a todos. Bueno, algo recién un poquito estabas hablando con respecto a los municipios. Yo lo voy a bajar a lo local, fui parte del Ejecutivo acá en Pilar y hoy me toca ser concejal de la oposición. Pero un poco todo esto que estuviste hablando del panel de control, del planeamiento estratégico, ¿no? De los objetivos y de los proyectos, si eso efectivamente también lo pudieron bajar a los municipios, el municipio es un mundo muy particular, y me imagino que a escala mayor, lo que viste en provincia con los equipos y con la falta de recursos, de información y de digitalización de un montón de cuestiones, eso también se traslada a los municipios. ¿Cómo hacían el control? Más allá de las obras, sino también de un montón de cuestiones, de programas que se llevaban a cabo, ¿cómo era ese vínculo con los municipios, ¿no? Con las jefaturas de gabinete de los municipios? Y por ejemplo, en el nuestro en particular sí había un área que tenía que ver con planeamiento estratégico, si se quiere, pero en aquellos que no, ¿cómo se hacía para bajar ese conocimiento y que de alguna manera se pudiera replicar? Digo, si eso se hizo efectivamente, si quedaron algunos en el camino, y cuáles fueron las mayores dificultades. Gracias, Jessy, por la pregunta. Mira, que soy 100% honesto. Mi obsesión, desde que me levantaba hasta que me iba a dormir, era el gobierno central de la provincia de Buenos Aires. Yo estaba focalizado 100% en el gobierno de la administración central de la provincia, ¿no? Pero el Ministerio de Gobierno, que lo lideraba Joaquín de la Torre, Joaquín estaba encargado del vínculo con los municipios, y yo sé que él, porque muchas veces me invitó a hablar a distintos foros de municipios y con distintos subsecretarios o secretarios o jefes de gabinete de los municipios, él se encargaba de compartir esta experiencia a nivel municipal, siendo muy consciente de lo que decís vos, ¿no? De los distintos desafíos que cada municipio enfrentaba, sin lugar a dudas. Pero yo sé que él lo hacía, él y todo su equipo lo hacían. No lo hacía yo, pero yo sí ayudaba a lo que él me pidiese, donde él me dijera, che, acá hay interés puntual en esto, o no sé, un intendente nos está pidiendo ayuda en tal tema, empujémoslo. Yo sin lugar a dudas ahí estaba. Pero la canalización con los municipios era a través de Joaquín. Él era el encargado de distribuir toda esa experiencia a nivel municipal. Pero sí, como decís vos, cada municipio es un mundo, hay distintos desafíos. Yo igual creo que los desafíos en el fondo son todos bastante parecidos. Cambia las dimensiones, pero los desafíos son bastante parecidos, ¿no? Es esta cosa de al principio creer y decir, che, bueno, acá no, las cosas son de otra manera, acá cómo voy a lograr que tal persona que no le gustan los PowerPoint o que no le gustan los Excel, lo voy a sentar en una mesa para hacer que esto suceda, o no tengo la información, o no tengo el sistema, o no tengo la plata, entonces encima que no tengo plata, o la coyuntura es tan difícil que encima que tengo una coyuntura tan difícil le voy a pedir a un secretario, a un subsecretario o un ministro que encima me arme esta información para mí. Digo, ese tipo de preocupaciones son compartidas en todas las organizaciones, son compartidas. Yo creo que lo que tiene de bueno este método, este cómo, es que básicamente se construye por sobre eso. Y yo siempre digo que si lo logramos construir en la provincia, con lo que significa la provincia y el estado que tenía la provincia, digo, yo creo que se puede construir básicamente en cualquier lado. Es como, y creo que lo que tiene de bueno es que se construye por sobre esos desafíos, ¿no? No es en paralelo, no es un sistema que vos vas y le enchufás a un lugar y querés ver cómo resulta, no es así. Se construye desde abajo hacia arriba, desde arriba hacia abajo y desde el medio hacia afuera. Digo, se construye desde ese lugar. Y cada sistema es diferente. Digo, comparten obviamente el objetivo y la visión de lo que están buscando, pero se van ayornando las realidades locales también. Y eso también me parece muy importante. Por ejemplo, en el caso de la provincia,
yo me opuse durante el primer año, el segundo año, incluso el tercero, a implementar un sistema de planificación, como un sistema informático de planificación. Porque a mí me parecía que en el contexto que estaba en la provincia, donde veníamos de ministerios que no tenían computadoras, ministerios que no tenían internet, que un área central de gobierno pida que implemente un sistema, cuando no había sistema de sueldos, cuando no había sistema de control básico de alumnos, un sistema para hacerle control y seguimiento y planificación, me parecía que no correspondía. Y nosotros empezamos con sistemas compartidos de Excel, y planillas muy básicas que ayudábamos nosotros a los ministerios, y en función de eso fuimos construyendo todo este esquema, este sistema. Pero digo, fue así, fue gradual, y se fue construyendo sobre la situación puntual que tenía cada uno de los ministerios en el gobierno. Obviamente siguiendo una hoja de ruta, con tiempos, empujando todo lo que haya que empujar, y sabíamos perfectamente hacia dónde queríamos ir. Pero bueno, llevó su tiempo. Sebastián Julierat, de Santa Fe. A ver. Para que no tenemos silenciado, a ver si... Ahí estamos. Hola a todos, de Santa Fe. Muy bueno, Emanuel, todo. No, mi incógnita es cómo fue la transferencia del gobierno al gobierno actual, digamos, de Axel, si ellos aceptaron la forma de trabajo que ustedes tenían o volvieron a foja cero en la mayoría de las cosas. Porque muchas veces esa parte que había manual y demás, muchas veces es por incapacidad, otras veces es por desinterés y otras veces es por corrupción. Entonces, mi duda es si ellos volvieron, no, vamos a seguir manejando como manejamos antes las cosas, o tomaron parte del trabajo y se buscaron interiorizarse para poder por lo menos mantener el nivel de ejecución y de eficacia que tenían ustedes. Gracias, Sebastián. Mira, la verdad que hoy como está funcionando no lo sé. Yo lo que sí te puedo decir es que hasta el 10 de diciembre a la 1 de la tarde estuve con todo el equipo que me reemplazó a mí y a todo mi equipo, con ellos trabajando hasta último momento. Insisto, hasta el 10 de diciembre, hasta la 1 de la tarde, estuve ahí haciendo la transición. Nosotros estuvimos encargados de coordinar la transición de todo el gobierno. O sea, cada ministerio lo hizo individualmente, pero la central la hicimos nosotros y transferimos todo nuestro esquema de laburo, como se los estoy contando a ustedes y con muchísimo más detalle a ellos. Al principio había un poco más de desconfianza de qué era lo que estábamos haciendo y qué era esto, qué sé yo, y después al menos hubo mucho interés. No sé finalmente qué es lo que hicieron, la verdad. La verdad que no sé, desconozco. Creo que la estructura está, no sé cómo está funcionando, la verdad que desconozco. Gracias. María Cristina, ahí te activo el audio. Hola, buenas tardes. Sí, yo me enfocaba de nuevo con el tema de los municipios. ¿Cómo hiciste para reorganizar? Porque yo creo que cada municipio también es un mundo y cada uno tiene sus problemas, como para que se acoplen y trabajen todos juntos. Y eso nos llevó mucho tiempo para que aprueben algunas obras que son provinciales también y municipales en conjunto, ¿no? El tema de educación también, vos lo planteaste y me hace ruido, porque yo sé que estaban atrasados en Buenos Aires y como acá en Córdoba también, y me imagino que es una problemática grande ponerlos a todos a un nivel que se pueda trabajar bien. Y me gustaría saber, en un promedio del 1 al 10, ponele, ¿cuánto pensás que llegaron ustedes a hacer de lo que se proponían? Gracias, María Cristina. Con los municipios